Sí, perfecto, se escucha muy bien. Listo, perfecto. Voy a empezar acá a compartir. Permítame un segundo la presentación. Listo. Javi, por favor, me confirma si se puede ver la presentación. Sí, se está viendo en este momento. Bueno, y muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. La verdad, muy contentos de iniciar este nuevo ciclo de capacitaciones, el primero que ya tenemos en este 2024, deseándoles de antemano los mejores éxitos en toda la gestión de sus proyectos, esperando que este sea pues un año muy productivo en términos de la gestión de la inversión pública en cada una de sus entidades. En efecto, pues hoy vamos a revisar el tema de la planeación de la ejecución, un proceso nuevo en la plataforma integrada de inversión pública que entró a operar, pues, digamos, el proceso desde este año. La PIP ya, pues, como ustedes sabrán, desde el año anterior está en producción. Y bueno, pues la idea es que esta sesión sea muy productiva, que aprendamos mucho y que podamos resolver varias inquietudes que se puedan estar presentando. ¿Listo? Entonces, básicamente este es el contenido de la sesión el día de hoy. Vamos a iniciar con digamos, una rápida introducción al modelo integral de seguimiento, al modelo integral de seguimiento, que es el que abarca, digamos, los procesos de planear la ejecución, reporte de avance y el proceso de cierre. Vamos a entrarnos propiamente a los elementos conceptuales de la planeación de la ejecución, que básicamente está compuesto por la desagregación de la ET y la programación de las actividades. Posteriormente vamos a revisar un concepto muy interesante y muy importante que está asociado al modelo integral de seguimiento y la gestión del valor ganado. Y por último, vamos a revisar el paso a paso en la PIP para realizar la planeación de la ejecución. Listo, entonces vamos a revisar rápidamente una introducción al modelo integral de seguimiento. Como ustedes sabrán y como lo mencionaba anteriormente, la plataforma integrada de inversión pública empezó a operar el año anterior, en el 2023, para entidades del orden nacional. Digamos que la plataforma entró como un esfuerzo para mejorar los sistemas de información que hacen parte del Banco de Programas y Proyectos Nacional que administra el Departamento Nacional de Planeación. Y con la entrada de la nueva plataforma, pues digamos, se realizaron algunos cambios relacionados a la gestión de los proyectos de inversión pública, entre esos el esquema de seguimiento a los proyectos de inversión. En ese sentido, la plataforma o la PIP incorpora un concepto importante que es el modelo integral de seguimiento. ¿Qué es el modelo integral de seguimiento? Básicamente es un conjunto de orientaciones, herramientas e intervenciones que facilitan o propenden por la calidad de la inversión pública. Digamos que este conjunto de elementos están orientados a fortalecer las capacidades de monitoreo y control, medir el desempeño en la ejecución de los proyectos, poder mitigar riesgos de manera temprana y mejorar los criterios de decisión en el ciclo del proyecto. Acá, pues, digamos, unos puntos importantes que se deben tener en cuenta en términos del seguimiento, y es que este se basa en, primero, el avance físico y financiero de las actividades. Segundo, el avance de los indicadores de producto. Tercero, la focalización en políticas transversales cuando aplique. Y cuarto, la regionalización del presupuesto. ¿Con qué objetivo realizamos o tomamos estos elementos para poder realizar el seguimiento? Básicamente es para poder identificar, monitorear y analizar las posibles desviaciones en términos del alcance, tiempo y costo o calidad que se presenten durante la ejecución. Entonces, básicamente el modelo integral de seguimiento lo que hace es abarcar o ver el proyecto como un todo, ¿cierto? Digamos, en cada una de sus vigencias y en todo su horizonte, y poder
digamos, tener primero unas herramientas que nos permitan planear a futuro cómo queremos que se comporte el proyecto. Por otra parte, nos da unas herramientas en cuanto a la ejecución, cómo lo estamos reportando. Y finalmente, pues también nos dará la herramienta o la facilidad de poder indicar en qué momento se termina y se cierra un proyecto de inversión. Entonces, lo que acabo de mencionar básicamente se resume en esta imagen de los pasos que componen el modelo integral de seguimiento. Como lo mencionaba, el primero es planear la ejecución. El segundo es el reporte de avance que ya muchos de ustedes lo vienen realizando desde el año anterior. Y por último tenemos el paso de la terminación y cierre. ¿Listo? Entonces acá, pues digamos un recorderis a lo que ya muchos de ustedes conocerán, son los roles que intervienen en el seguimiento de los proyectos en la PIP. El primero y muy importante es el gestor del proyecto, que básicamente es la persona asignada por la entidad encargada para la preparación, consolidación, reporte y análisis de la información relacionada con la ejecución y seguimiento del proyecto. Para el caso que vamos a abordar hoy, el gestor del proyecto es el responsable, primero, de crear la instancia de la planeación de la ejecución y segundo, de ingresar la información asociada a este ejercicio. Naturalmente, también el gestor del proyecto es la persona encargada de suministrar la información que hace parte del reporte de avance, que ya como ustedes saben, pues es lo que se ha venido realizando desde el año anterior. Entonces, ese es el primer rol que debemos tener en cuenta en la PIP. El segundo y también muy importante es el director del proyecto. El director del proyecto es una persona asignada por la entidad, digamos que se encarga de liderar, aprobar y mantener alineadas todas estas acciones que se hacen, digamos, dentro del modelo integral de seguimiento y orientadas a un único fin y es mantener alineadas las acciones que se realizan en el proyecto de inversión para que se cumplan los objetivos del proyecto. Entonces, el director de proyecto es una persona que va a estar vigilante, que va a estar, digamos, va a ser igualmente responsable de la información que se suministre en torno al seguimiento de los proyectos. Y ya, digamos que en términos prácticos de la plataforma, por una parte en la planeación de la ejecución es el rol que va a aprobar la información que suministre el gestor del proyecto. Y ya en términos de la ejecución, es la persona que va a estar monitoreando que esa información se esté diligenciando, digamos, correctamente y en los términos oportunos. Y ya finalmente, pues va a tener una participación importante en la terminación y cierre del proyecto. Entonces, estos dos roles son muy importantes en el modelo integral de seguimiento. Recuerden que estos roles los activa o los desactiva el administrador local de cada una de las entidades, ya que se les da esa autonomía en la gestión de los usuarios. Perfecto, ya con esta introducción muy rápida en torno al modelo integral de seguimiento, vamos a revisar la planeación de la ejecución. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué momento o a qué refiere la planeación de la ejecución propiamente dentro de este modelo? Si ustedes recuerdan un poco como la gestión del ciclo de vida de los proyectos de inversión, pues el proyecto inicia su formulación en MGA, pasa por viabilidad, en este caso, pues o desde el año anterior en la PIP, después pasa por gestión de recursos y después se va a ejecución. Digamos que si bien hay un componente de planeación desde el momento de formulación que nos ayuda a identificar a partir de un problema cómo quiero estructurar yo una inversión pública en términos de la atención de ese problema, digamos que no tenemos una herramienta puntual desde la formulación que nos permita indicar las herramientas propias para hacer seguimiento bajo un esquema metodológico. Entonces, si bien la formulación es la génesis del proyecto y naturalmente prevé en términos de su horizonte cómo quiero que se comporte el proyecto, el modelo integral de seguimiento me permite, y ya puntualmente la planeación de la ejecución, me permite detallar bajo un esquema y una metodología cómo quiero que se comporte o cómo espero más bien que se comporte el proyecto dentro de su horizonte, dentro de su horizonte. Entonces, dicho lo anterior, la planeación de la ejecución básicamente se encarga de detallar la información relacionada con los entregables de la ET si aplica en un proyecto de inversión, ya me detengo ahí un segundo, e igualmente vamos a programar las actividades que hacen parte de la cadena de valor de nuestro proyecto. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de
generar las líneas base que servirán como referencia para medir el desempeño del proyecto durante el reporte de avance. Tranquilos, no se preocupen, ya vamos a ir ondeando en cada uno de los conceptos que acabo de mencionar. Entonces, básicamente la planeación es eso, me permite identificar a través de una serie digamos, de metodología y de herramientas cómo quiero que se comporte el proyecto durante su ejecución. ¿Listo? Acá está un poco como el gráfico de lo que mencionaba anteriormente. Recuerden que estamos ubicados en el macroproceso de ejecución, estamos ya más abajito en seguimiento y control, y en seguimiento y control se encuentra la planeación de la ejecución, el reporte de avance y el cierre. Perfecto. Entonces, digamos que es lo primero que debemos tener en cuenta para poder avanzar con la planeación de la ejecución. Tenemos que identificar primero si el proyecto, o más bien, los productos de inversión asociados en la cadena de valor del proyecto cuentan o no con EDT. Ya pues muchos de ustedes estarán familiarizados con este concepto de las estructuras de desglose de trabajo, que básicamente es una herramienta visual y de gestión de proyectos que nos permite desagregar en elementos más pequeños algunos de los productos de inversión que hacen parte del catálogo MGA. Entonces, digamos, esa estructura de desglose de trabajo, esa cadena o esos elementos que hacen parte de estas EDT asociados a los proyectos de inversión, responden a una necesidad primero de descomponer a un mayor detalle los elementos que hacen parte de esos productos de inversión y por otra parte, digamos que se orientan con base a un catálogo de ET que dispone el DNP y que fue trabajado en su momento con cada una de las entidades del orden nacional. Este es un ejercicio realmente que ya lleva muchos años, que digamos se viene realizando y esto derivó pues en el catálogo ET que se tiene actualmente. Entonces, lo primero que hay que validar es si el proyecto tiene productos que desagregan o no NET. Una vez identificada esa información, vamos a irnos a la programación de las actividades, que básicamente la programación de las actividades, y ya lo voy a detallar más adelante, es asignarle unos atributos a cada una de las actividades que me permite, digamos, identificarla mejor y asimismo me permite suministrar una información asociada a cómo quiero que se comporte en la ejecución esas actividades. Listo, igual ya lo vamos a revisar un poquito más a detalle más adelante. Entonces, una vez validada esta información, digamos que ya podemos dar inicio al proceso de la planeación de la ejecución en la PIP. Básicamente, estos son en términos de secciones, ¿cierto? De la instancia o del proceso que se crea en la plataforma. Tenemos la sección de desagregar EDT y por otra parte tenemos la sección de programar actividades. Y esta es la información que se va a gestionar dentro de la plataforma para que finalmente el director del proyecto pueda aprobar esta información. Listo, entonces vamos a ir con la primera sección, desagregar EDT. Como les comentaba, la estructura de desglose de trabajo es una herramienta visual y de gestión que nos permite desagregar en componentes más pequeños los elementos, mínimo 2 por nivel, que hacen parte de algunos productos y que se tienen que lograr para cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto. Este mínimo 2 por nivel ya lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Pero entonces quiero que se imaginen en términos de una ET o un producto que aplica ET, por ejemplo, un documento de lineamiento técnico. Ese documento de lineamiento técnico se puede descomponer o detallar en partes más pequeñas. Entonces, ese documento puede tener por una parte un diagnóstico y por otra parte un estudio de mercado, por ejemplo. Entonces, digamos, ese ejercicio de descomposición en partes más pequeñas me va a poder identificar a mayor detalle, tener más claro yo qué tengo que hacer en términos del alcance de mi proyecto o de mi producto de inversión para poder cumplir con los objetivos que me he propuesto y naturalmente pues materializar los beneficios a los cuales le estoy apuntando. Entonces básicamente esta es una herramienta que nos permite identificar eso. Acá hay unos puntos que se deben tener en cuenta muy importante en el ejercicio de desagregar EDT y es que primero no aplica para todos los productos de inversión.
De pronto algunos de ustedes ya lo vieron en el momento de formulación o en el ejercicio de formulación desde el año anterior, que no todos los productos de inversión aplica ET. Básicamente es porque no todos tienen esas características, digamos, de poderlos desagregar de manera tangible digamos, de poderlos, sí, digamos, disminuir de forma más pequeña. Entonces, por ejemplo, el producto de servicio de asistencia técnica, pues naturalmente no es un bien, es un servicio. Y pues ese, digamos que la naturaleza de ese servicio no me permite desagregarlo en formas más pequeñas en términos de un entregable. Digamos, comparándolo un poco con el ejemplo que les ponía anteriormente del documento de lineamiento técnico. Entonces, importante, no todos los productos del catálogo cuentan o aplican con EDT. El segundo, y lo que mencionaba anteriormente, es el catálogo de la ET, que ustedes lo pueden encontrar en la página de ayudas MGA. Y naturalmente este es un catálogo pues dispuesto por el DNP, que como lo comentaba, pues es el resultado de un ejercicio que se ha venido realizando ya hace un tiempo con las entidades. Por otra parte, tenemos que si el producto aplica ET, el nivel 1 se asocia en el momento de la formulación en la MGA. Entonces, cuando nosotros estamos formulando el proyecto en MGA y escogemos nuestro producto que aplica ET, allá vamos a escoger el primer o los dos entregables mínimo que hacen parte del primer nivel. Este tema de niveles ya se los voy a mostrar a mayor detalle en la siguiente diapositiva, pero este es un elemento que lo deben tener en cuenta porque, digamos, los niveles van a estar muy asociados en el ejercicio de la planeación de la ejecución. ¿Listo? Los demás niveles, 2 y 3, como lo mencionaba, se incorporarán en el proceso de planear ejecución según corresponde. Y por último, tenemos que las actividades se asocian sobre el último nivel de desagregación. Entonces, esto que les acabo de comentar básicamente se traduce en esta imagen que les muestro a continuación. Esta sería una estructura de desglose de trabajo. Entonces, empezamos con nuestro producto de inversión que tenemos en la parte, digamos en la primera columna, llamémoslo de la parte izquierda. Y si ese producto le aplica a ET, en la MGA vamos a asociar los entregables del primer nivel y vamos a llegar hasta ahí. ¿Listo? Ya cuando lleguemos al ejercicio de la planeación de la ejecución, ese entregable, según lo que dicte el catálogo de la ET, puedes agregar en, digamos, mayores niveles. Puedes agregar en nivel 2, en nivel 3 o incluso existen EDTs o productos que tienen EDTs en los cuales las actividades se asocian directamente al nivel 1. Entonces, básicamente, las actividades se pueden asociar o se pueden desprender de un nivel 3, de un nivel 2 o de un nivel 1, dependiendo, según el catálogo, hasta qué nivel baje los entregables de ese producto. Entonces, habrán productos que pues aplica solo el primer nivel y sobre ese primer nivel se van a asociar las actividades. Bueno, habrán ETs que desagregan hasta segundo nivel y sobre ese segundo nivel se asocian las actividades y lo mismo para aquellas que apliquen el nivel 3. Y ya sobre las actividades vamos a realizar el ejercicio de la programación de las mismas. Entonces, esta estructura nos permite un poco identificar, como lo mencionaba, qué debo, digamos, en términos del producto de inversión, primero, qué debo entregar, viéndolo en partes más pequeñas, y por cada una de esas partes más pequeñas de ese último nivel, qué actividades tengo que realizar. Y sobre esas actividades, yo voy a realizar la planeación de la ejecución que me va a derivar en las líneas base para medir el desempeño del proyecto. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos con la programación de las actividades. Básicamente, la programación de las actividades o en la programación de las actividades vamos a relacionar o a definir unos atributos, unas características que hacen parte de la actividad, lo cual nos permite indicar, digamos, elementos como su duración, el costo, se aplica a ET, la unidad de medida, las cantidades, las relaciones de precedencia, las posposiciones y adelantos. Entonces, este ejercicio de programar las actividades y asignarle los atributos a las mismas, por una parte me va a poder identificar, digamos, dentro de esos elementos, yo cómo las voy a ejecutar digamos, durante el reporte de avance,
Por otra parte, me va a dar el cronograma del proyecto y asimismo me va, digamos, a generar como resultado las líneas base sobre las cuales yo voy a medir el desempeño en la ejecución o en el reporte de avance sobre esas actividades que yo tengo incorporadas en mi proyecto. Entonces, estos elementos que yo les mencionaba en esta diapositiva, básicamente son las que ustedes van a tener que ingresar o gestionar dentro de la PIP en el proceso. Y vamos a empezar con la primera, que es unidad de medida. Básicamente, ¿qué es la unidad de medida? Es un estándar que nos indica la forma en cómo se va a medir la actividad. En la plataforma tenemos dispuesto una serie, digamos, de catálogo de unidades de medida, la cual ustedes, por ejemplo, para el caso de actividades que no desagregan de una ET, ustedes van a tener que indicar esa unidad de medida, pero para aquellas actividades que sí desagregan en ET, esa unidad de medida ya viene relacionada en el catálogo, entonces ya ustedes no la van a no la van a tener que diligenciar en ese sentido. Pero entonces esos elementos ustedes los deben tener en cuenta y digamos cuál es la importancia de este punto y es que a ustedes les va a permitir identificar en términos de medida cómo van a medir las cantidades asociadas a su actividad. Este tema de cantidades ya lo vamos a mencionar más adelante. Otro punto que tenemos que tener en cuenta y que ustedes van a tener que gestionar es el complemento de la unidad de medida, que básicamente es un elemento tangible o intangible derivado de la unidad de medida de la actividad. Por otra parte, tenemos las cantidades, que seguramente ustedes ya las han visto en algún espacio dentro del reporte de avance. Entonces, las cantidades a qué corresponden son un número de elementos a entregar de la actividad en el proyecto según su unidad de medida y complemento. Y por último, un elemento muy importante que debemos tener en cuenta es el costo unitario, que básicamente es el resultado de de una operación en tomar el costo total de la actividad sobre las cantidades programadas asociadas a esa actividad. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo como para entender esto que acabo de mencionar. Tenemos una actividad que se denomina realizar estudios de mercado. Es la actividad que tenemos en nuestra cadena de valor. Esa actividad tiene un costo total en su horizonte, no por vigencia, sino el costo total de la actividad en su horizonte es 10.000 pesos. Entonces, sobre esa actividad, vamos digamos, a mencionar los puntos anteriores. Yo, ¿cómo voy a medir o cuál va a ser la unidad de medida de esa actividad? Yo voy a decir es a través de número. La unidad de medida es número. Listo. ¿Cuál va a ser el complemento de la unidad de medida? Van a ser estudios de mercado. Yo voy a medir esa actividad a través de número de estudios de mercado. Listo. ¿Cuáles son las cantidades que yo voy a entregar o espero entregar de esa actividad en el proyecto? Van a ser 10. Entonces, 10 estudios de mercado son los que voy digamos, a entregar. ¿Y cuál va a ser el costo unitario de esa actividad? Básicamente es tomar los 10.000, que recuerden es el costo total de la actividad en su horizonte, sobre el número de las cantidades programadas y me va a dar un costo unitario de 1.000 pesos. Este tema del costo unitario ya lo vamos a revisar más adelante cuando revisemos las definiciones de las líneas base. Pero quiero que vean como cuál es el comportamiento que nosotros le estamos empezando a asignar o a identificar más bien a las actividades en términos de los atributos de cómo quiero que se comporte en la ejecución. Entonces ya yo empiezo a llegar a un nivel de detalle que me va a poder medir la gestión de las actividades en el momento de la ejecución. Listo, entonces estos elementos son importantes que los tengan en cuenta, los van a tener que gestionar en términos de los atributos de la actividad y ahora vamos a revisar un elemento muy importante que, digamos, también es muy novedoso en términos del modelo integral de seguimiento y es en términos de la duración del proyecto. Entonces, claro, pues una actividad, pues una acción, es una acción limitada en el tiempo, ¿cierto? Del proyecto. Yo tengo que definir cuándo empieza, cuándo termina y cuánto quiero que dure. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar acá es que digamos, tenemos que ver la ejecución de los proyectos en términos de sus actividades como una relación lógica que existen entre cada una de las actividades que hacen parte de la cadena de valor. Esta relación lógica y secuencial me va a permitir a mí, por una parte, poder a través de esas acciones relacionadas entre sí, lograr
las cantidades que estoy, digamos, proponiendo por cada una de las actividades y asimismo poder, digamos, contribuir al logro, ya sea de los entregables a los cuales esté asociado o al producto de inversión. Entonces, bajo este contexto, digamos que tiene asociado elementos muy fuertes de gestión de proyectos, acá nosotros incorporamos un instrumento o una herramienta muy importante, una técnica, y es la técnica de estimación por tres valores. Sobre esta técnica es que nosotros vamos a definir la duración de nuestras actividades en la planeación de la ejecución. Entonces, la primera pregunta que surge ahí es, bueno, ¿yo cuánto estimo o cuánto espero que la actividad va a durar dentro del proyecto? Entonces, básicamente, esta técnica de estimación por tres valores nos indica que hay o más bien, hay tres escenarios sobre los cuales yo puedo estimar que una actividad puede durar en el tiempo. Tenemos tres elementos. La primera, la duración optimista, la duración probable y la duración pesimista. Acá yo creo que la mejor explicación es con el ejemplo que les voy a mostrar. Supongamos que yo tengo que hacer una entrega de un documento. Estoy tratando como de poner ejemplos muy sencillos para que los entendamos. Entonces yo digo, listo, lo más optimista que puedo ser, sí, que puedo ser en términos de la posible entrega o la duración de la entrega de ese documento van a ser 8 días. Listo, lo más optimista. Pero por otra parte yo digo, bueno, lo más probable es que tal vez se me presente alguna situación que me pueda atrasar la entrega de ese documento, no sé, de pronto estoy dependiendo de algún tipo de papelería en cuanto al documento, impresiones, demoras, bueno, digamos situaciones que están en torno a la actividad que me pueden demorar esa duración optimista. Digo, lo mejor es que yo diga la duración más probable de la entrega de ese documento van a ser 12 días. Pero igualmente yo pienso, digo, bueno, en el peor de los casos, en el peor de los casos, yo voy a entregar ese documento en 25 días. No llegó el papel para la impresión, se acabó la tinta, se me materializó, por ejemplo, algún tipo de riesgo familiar, entonces me demoré en la elaboración del documento. Bueno, digamos que esa gestión de riesgos asociada a las actividades se puede materializar en términos de la ejecución de la actividad. Entonces yo digo, listo. El escenario más pesimista es que yo la entrego en 25 días. Entonces, con base en esa estimación que yo hago de la duración de la actividad, se me genera un total. Y sobre ese total, dividiríamos en tres ese valor y nos daría la duración promedio, que termina siendo la duración final de esa actividad. En este caso, si sumamos son 8 más 12, 20 y 25 son 45. 45 dividido en 3 me daría 15 días. Esa va a ser mi duración de la actividad. Entonces, observen que es el resultado de un ejercicio de análisis y de pensamiento sobre unos posibles escenarios en torno a la ejecución de la actividad. Entonces, este ejercicio es muy interesante y a ustedes también les va a permitir, digamos, poder identificar esos posibles escenarios de la ejecución de la actividad y que naturalmente van a tener que ingresar dentro de la plataforma. Listo. Dicho lo anterior, vamos a entrar a también un elemento muy interesante y muy importante en términos de la ejecución de las actividades y son las precedencias o digamos las relaciones lógicas que existen entre una actividad y otra. Nosotros adoptamos una técnica que se denomina diagramación por precedencia y básicamente nos permite identificar las relaciones lógicas y secuenciales que deben seguir las actividades para ser ejecutadas. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo. Yo, digamos, traté de poner acá como unos ejemplos muy sencillos y muy concretos porque creo que uno a través de esto pues lo comprende mucho mejor. Pero entonces, supongamos que tenemos dos actividades, la actividad A y la actividad B. Esas dos actividades pueden ser, no sé, digamos, el propósito es iluminar una habitación. Entonces, pues, digamos, para poder iluminar esa habitación, primero debemos digamos, realizar o colocar ese espacio para poner el bombillo y después tenemos que hacer la acción de colocar el bombillo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a permitir como digamos, esa secuencia que hay entre actividades. Entonces, observe que
Esas dos acciones concretas que yo tengo que realizar para lograr mi objetivo están relacionadas una con otra. Si yo no hago primero una, no puedo realizar después la otra. Entonces ahí es donde nosotros identificamos las relaciones de dependencia que hay de una actividad con otra. La primera relación de dependencia que tenemos es la dependencia comienzo-comienzo. Y básicamente, ¿qué nos indica? Que una actividad, en este caso la dependiente, supongamos que es la de poner el bombillo, puede comenzar solo hasta que la actividad predecesora, una actividad anterior, igualmente inicie. Entonces voy a irme a otro ejemplo. Yo tengo que, digamos, estoy construyendo una casa y yo digo, listo, por una parte tengo que pintar y por otra parte puedo ir, digamos, pintar las habitaciones, pero por otra parte puedo ir colocando o tengo que recolocar los acabados en la cocina. Entonces yo digo, bueno, sí, digamos, hay una relación entre esas dos actividades en términos de la elaboración de la casa, pero yo puedo indicar que puedo comenzar las dos al tiempo. Entonces, en ese sentido, tendríamos una relación comienzo-comienzo de esas dos actividades. ¿Listo? La segunda dependencia o tipo de dependencia que tenemos es la dependencia fin-comienzo, que básicamente nos indica que una actividad no puede iniciar hasta que su predecesora finalice. Entonces, vuelvo un poco al ejemplo del bombillo. Yo no puedo colocar el bombillo, ¿cierto? En la habitación hasta que no, digamos, realice la acción de colocar como el soporte para yo poder poner ese bombillo. Entonces, hasta que esa actividad anterior no termine, yo no puedo iluminar o poner el bombillo que quiero, digamos que quiero colocar para iluminar la habitación. Entonces, observen que este tipo de dependencias, tanto la de comienzo como fin-comienzo, me permite identificar a mí cuál es la relación lógica que existe en una actividad con otra y digamos, cómo interactúan en el tiempo, en el momento de la ejecución de un proyecto. Entonces, estas relaciones de precedencia ustedes las van a tener que indicar en la planeación de la ejecución. Ustedes pueden, por una parte, indicar, no, mi actividad depende del inicio del proyecto, no necesariamente de otra actividad, y está bien. O ustedes pueden decir, no, mi actividad que estoy programando depende de otra que ya empezó. Entonces, tienen esas dos opciones. Igual ya lo vamos a ver un poquito más a detalle dentro de la plataforma. Listo. Entonces, sobre este elemento de precedencias que acabamos de observar o sobre esta técnica de precedencias que acabamos de identificar, existen, digamos, dos situaciones que se pueden presentar. Por una parte, la actividad dependiente que yo estoy programando, la actividad que depende de otra predecesora, por una parte, podría iniciar su ejecución antes o después, por ejemplo, de la finalización, digamos, del momento de finalización de su actividad predecesora. Entonces, para el caso de los adelantos, situación en la que es una situación en la que la actividad dependiente adelanta su comienzo en días con respecto al momento de la finalización, fin comienzo de su actividad predecesora, es decir, inicia antes. Acá tenemos un pequeño ejemplo. La actividad B, que es la dependiente, va a iniciar el día 5. Eso es lo que yo tengo, digamos, pensado para esa actividad, que es el momento cuando termina la actividad A, que es la actividad predecesora. Es decir, hay una relación fin-comienzo. No obstante, yo digo que la actividad B no va a esperar a que termine la actividad predecesora, sino va a adelantar su ejecución 2 días antes, por lo cual empezará el día 3. Que ese es como un ejemplo muy sencillo de lo que tenemos cuando se aplica un adelanto. Este tema es opcional. Este tema ustedes lo van a poder diligenciar en la PIP, pero es realmente opcional. Realmente depende desde del análisis que realice el gestor del proyecto frente a la estructura de su cronograma y sus relaciones de presencia. Pero es una herramienta que nos permite cómo identificar cómo se comportan esas actividades entre sí y si, por ejemplo, para este caso va a adelantar su ejecución antes de que finalice su actividad predecesora. Y por otra parte, tenemos las posposiciones. Una posposición, ¿qué es? Es una situación en la que la actividad dependiente retrasa su comienzo en días con respecto a su actividad predecesora. Es decir, no inicia inmediatamente según su relación de precedencia, ya sea comienzo o fin-comienzo. Acá hay otro ejemplo.
La actividad B, que es la dependiente, inicia el día 10. Eso es lo que yo espero. Cuando termina la actividad A, que es la actividad predecesora, tenemos una relación fin-comienzo. La actividad B, que es la dependiente, aplica una posposición de 4 días, por lo cual empezará después el día 14. Entonces observen que no empieza en esa relación fin-comienzo, no empieza en el momento exacto en el que su predecesora termina, sino que yo le aplico una posposición porque digo, no, no voy a empezar porque necesito preparar archivo, necesito preparar, bueno, hacer una gestión de personal, demás. No voy a empezar cuando termina el anterior, sino me voy a esperar unos días para poder empezar. En este caso le está aplicando una posposición de 4 días y por ende, volviendo al ejemplo, pues no va a empezar el día 10, sino el día 14. O por ejemplo, para el caso de comienzo. Si tiene esa relación en el cual comienzan las dos actividades al mismo tiempo, yo le puedo aplicar una posposición para que diga, no, yo no voy a empezar al mismo tiempo que el anterior, sino voy a empezar unos días después. ¿Listo? Entonces, supongamos la actividad A empieza el día 10. La actividad dependiente, en teoría, en esa relación comienzo-comienzo, también empezaría el día 10, pero yo le aplico una posposición de 2 días. Digo, no, me voy a esperar 2 días para empezar. Entonces ya no empezaría el día 10, sino el día 12. Claro, la actividad A naturalmente no va a terminar el día 12, va a terminar el día, por ejemplo, 20. ¿Sí? Porque si terminara el día 12 y digamos la actividad dependiente, pues empezar el día 12 ya habría una relación fin-comienzo. Entonces, observen que no están empezando el tiempo, sino simplemente la actividad dependiente pospone su inicio un espacio de tiempo. Como les comento, estas son opciones, o más bien son técnicas opcionales que ustedes van a poder aplicar dentro de sus actividades. No son obligatorias, ya dependerá del análisis que realice cada gestor del proyecto sobre la estructuración de su cronograma. Perfecto, entonces acá tenemos unas consideraciones generales sobre el ejercicio de programar actividades. Lo primero que deben tener en cuenta es que se realiza en todas las actividades, o más bien, independiente de la condición de si la actividad viene de una ET o no viene de una ET, es decir, viene directamente del producto de inversión, esas actividades las van a tener que programar, como lo mencionábamos hace un tiempo, independiente de su condición, de si desagregan o no NET. Lo segundo que deben tener en cuenta es que la programación de las actividades se va a realizar a partir del 2024. Es decir, ustedes, digamos, las entidades que ya están empezando la planeación de la ejecución, no van a programar vigencias anteriores a la presente. ¿Listo? Entonces yo sé, digamos que hay proyectos que ya vienen en ejecución, hay muchos que vienen en ejecución, pero acá vamos a hacer como la perspectiva de programar de 2024 en adelante, porque pues digamos que no tendría sentido un poco programar vigencias que ya se ejecutaron. Entonces, la programación la vamos a realizar desde este año. Otro punto que deben tener en cuenta es que el costo de las actividades que vienen de ET debe ser igual al costo del entregable nivel 1 asociado. Entonces, acá me voy a regresar un segundo sobre esa observación que les acabo de comentar. Entonces, recuerden que yo les mencionaba que en la MGA nosotros estamos asociando el producto y los entregables a nivel 1. Estos entregables a nivel 1 son los que nosotros, por una parte, estamos asociando el costo en MGA y ya cuando el proyecto entre en ejecución, los ajustes de proyecto no se van a realizar sobre las actividades directamente, sino el costo de los entregables. Entonces, el valor de las actividades, independiente de cuántos niveles tenga, el valor del costo de las actividades que en este caso ustedes van a tener que diligenciar en la planeación de la ejecución, tiene que ser igual al entregable nivel 1 al cual se encuentra asociado. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que este entregable en todo su horizonte, no por vigencia, sino en todo su horizonte, tiene un costo de 20 pesos, el entregable nivel 1. Entonces, si yo me voy a las actividades, la suma de estas dos actividades me tiene que dar estos 20 pesos. Entonces, por ejemplo, puede ser acá 5 y 15, 10 y 10, bueno, ya como lo defina cada gestor de proyecto. Pero básicamente esa es como una de las observaciones que ustedes deben tener en cuenta. Ahora bien, esto está concatenado un poco a lo que les mencionaba anteriormente, y es que esta programación del costo, ustedes las van a tener que realizar con base en los valores del 2024 en adelante.
¿Listo? Ustedes van a tomar los valores, ya sea de las actividades o de los entregables nivel uno en términos del costo 2024 en adelante, independiente de que, por ejemplo, esos proyectos vengan en ejecución, porque, pues, digamos, habría un sesgo si nosotros planeamos una actividad, el costo de una actividad, digamos, que se viene ejecutando desde el 2019 y nosotros incorporamos en ese costo total en planear la ejecución el costo del 2019, 20, 21, 22, porque ese costo ya no lo vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, ese valor lo vamos a tomar como referencia de 2024 en adelante. Ahora bien, la fecha de inicio y la fecha fin de las actividades que nosotros programemos dependerá primero del resultado de la duración promedio que se indique, que les comentaba en términos de la estimación por tres valores, por una parte, y segundo, dependerá de las relaciones de precedencia que se indique. Entonces, ustedes no van a digitar propiamente la fecha de inicio y la fecha fin de las actividades. Esto va a ser el resultado de dos cosas, la duración promedio que se estime y las relaciones de precedencia que se indique. ¿Listo? Otra parte u otro elemento que deben tener en cuenta es que la duración de una actividad no puede superar el horizonte del proyecto. Es decir, por ejemplo, la estimación pesimista de un proyecto no puede superar en días digamos, los días del horizonte del proyecto. Entonces, esa duración optimista, probable y pesimista en términos de días tiene que estar dentro del tiempo en el cual pues, está actualmente el horizonte del proyecto. Y por último, si la actividad es recurrente, las fechas de inicio y fin deben abarcar su duración total prevista en el proyecto. Entonces les pongo un ejemplo. Hay actividades que, digamos, se ejecutan año a año. Supongamos que tenemos un proyecto de 4 años y esa actividad se ejecuta de enero a junio en cada uno de los años. Entonces ustedes dirán, bueno, yo voy a tener la posibilidad de programar en términos de duración en ese tiempo esa misma actividad 4 veces. No. Ustedes en ese caso para las actividades que sean recurrentes, digamos, que se ejecuten en un espacio de tiempo en cada uno de los años, van a tener que indicar su duración desde el primer momento en el que inicia esa actividad hasta el último momento en el que finaliza esa actividad dentro de esa recurrencia porque la actividad solo la vamos a poder, digamos, programar o asignarle esos atributos una sola vez. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué va a suceder? Claro, habrán actividades que van a durar todo el horizonte del proyecto. Y está bien, eso es viable, eso es posible, ¿sí? Digamos, respondiendo un poco como a esa recurrencia a la cual pueden atender alguna de las actividades. Entonces, ese es un elemento que deben tener muy en cuenta dentro de su ejercicio. Listo, entonces ahora vamos a entrar un poco como al concepto de gestión de valor ganado, digamos como entendiendo y materializando un poco lo que acabamos de decir hacia dónde apunta. Entonces, la gestión del valor ganado básicamente es una técnica de análisis que nos permite medir el desempeño real del proyecto en términos de sus costos y de su cronograma según su línea base. Entonces, resultado del ejercicio que hicimos tanto en desagregar EDT como en programar las actividades, nos va a resultar en una línea base que son, digamos, unas curvas de medición en términos del horizonte de tiempo que nos va a permitir, yo como estoy programando el trabajo que estoy autorizando para cada una de las actividades, y cómo, digamos, cómo se representa ese trabajo en términos monetarios del presupuesto que yo tengo asignado en mi proyecto de inversión. Entonces, acá ustedes observan esta imagen, esta gráfica que se denomina curvas S, y básicamente es eso, nos permite medir en términos de esas líneas de comportamiento resultado de esta programación ¿cómo voy a medir yo el proyecto durante su ejecución? Entonces ya vamos a observar cada uno de los elementos que lo componen para que ustedes identifiquen, digamos, cuál es digamos, como el objetivo de poder implementar esta técnica que realmente me permite medir la gestión a nivel de la ejecución de las actividades y me permite, por una parte, identificar si voy conforme a mi cronograma y segundo, si me estoy, digamos, así estoy asumiendo costos, los costos que preví para mi proyecto de inversión.
Entonces, lo primero que debemos tener claro es el concepto de qué es una línea base para la medición del desempeño. La línea base para la medición del desempeño es una referencia que integra el alcance, tiempo y costo del proyecto y es utilizada como un elemento de comparación a fin de gestionar, medir y controlar la ejecución del proyecto. ¿Por qué integra el alcance, tiempo y costo? Porque por una parte, en términos de alcance, recordemos que el alcance en los proyectos de inversión pública son los objetivos, los productos y la localización, pero acá rescatamos el elemento del producto y ese producto recuerden que lo estamos gestionando ya sea a nivel de la desagregación de ET o también el producto de inversión que desagrega directamente en las actividades y que son los bienes y servicios necesarios que yo necesito entregar para cumplir con los objetivos de mi proyecto. Entonces, en ese sentido, estamos integrando el alcance. Por otra parte, el tiempo, claro, en el momento en el que yo estoy programando las actividades, estoy indicando en qué momento quiero lograr esos avances físicos en términos de las actividades y de mis productos de inversión. Y por otra parte, el costo, digamos que los costos asociados a cada una de las actividades nos permite integrar y controlar yo cuánto me estoy gastando en mi proyecto. Naturalmente, ese componente del costo está asociado o integrado a los dos elementos anteriores, porque pues por una parte yo estoy diciendo en términos de tiempo cuándo me lo voy a gastar y en términos del alcance estoy diciendo este producto de inversión, en este producto de inversión me pienso gastar tanta plata o tantos recursos. Entonces, básicamente esa línea base para la medición del desempeño nos permite tener ese referente en el horizonte del proyecto. Ahora bien, acá hay dos cosas muy importantes que, digamos, se incorporan dentro del modelo integral de seguimiento y la planeación de la ejecución, y es las líneas base 0 y 1. Entonces, ustedes van a tener que realizar, digamos, dos ejercicios. Por una parte, la definición o la planeación de la ejecución de la línea base 0, que básicamente es un primer ejercicio y un primer acercamiento a esa curva de medición que yo le estoy asignando a mi proyecto y que va, digamos, va a comprender todo el horizonte. Entonces, ¿cuáles van a ser como los valores de referencia sobre los cuales yo voy a estimar esa línea base 0? Y digamos, es el primer ejercicio que ustedes van a tener que realizar acá en la PIP y va a tomar el valor de la primera asignación presupuestal que tenga el proyecto de inversión más los costos solicitados de las vigencias siguientes. Entonces, tomando ese costo total del proyecto de inversión, vamos a definir la línea base cero. Es una línea base, digamos, que me contempla a hoy todo el horizonte, cómo quiero que se comporte. ¿Listo? Ahora bien, tenemos una segunda línea base que es la línea base uno, entendiendo un poco que pues estamos bajo digamos, los elementos integradores y, digamos, condicionantes del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que define un presupuesto que puede cambiar año a año según, pues respondiendo al principio de anualidad y su asignación presupuestal. Nosotros sabemos que esa línea base cero, esos costos pueden cambiar año a año. Entonces, esta línea base uno prácticamente lo que me indica es, yo voy a realizar igualmente este ejercicio de planeación de la ejecución, pero lo voy a hacer año por año, según lo que me asignen a decreto en cada una de las vigencias. Entonces, recapitulemos un poco. La línea base cero, yo la hago una sola vez en todo el horizonte del proyecto. Es la que ustedes van a tener que realizar o ya digamos, se está realizando a partir de este año. Y la línea base uno, para el caso del primer año en el que ustedes realizan la línea base cero, digamos, va a ser la misma, porque recuerden que la línea base cero, el primer año es sobre la primera asignación presupuestal que se tiene a decreto. Entonces, la línea base 0 y 1 en el primer año va a ser exactamente la misma. Ya a partir del segundo año, ustedes van a tener que realizar el ejercicio de línea base uno vigencia por vigencia. Entonces, esa línea base uno se va a ir construyendo año por año según las asignaciones presupuestales que tenga el proyecto de inversión. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a tener que realizar este año
y el próximo es el de línea base 0, que como les comento, se va a replicar la misma información en términos de la línea base 1, respondiendo a esa primera asignación presupuestal que se tiene del proyecto de inversión. Claro, recordemos un poco que el ejercicio lo estamos realizando a partir del 2024. Listo. Entonces, nosotros, ¿cómo construimos estas líneas base? Acá les traigo como un ejemplo también muy sencillo para que ustedes identifiquen cómo lo que hicimos en la planeación de la ejecución deriva en estas curvas S que nos van a permitir medir el desempeño del proyecto. Entonces, acá tenemos un ejemplo de dos actividades. Tenemos una que se denomina elaborar diagnóstico y otra que se denomina elaborar cronograma. La primera tiene un valor de 1.000 pesos, ¿cierto? En todo su horizonte. Y la segunda tiene un valor de 1.500. Esto recordemos. Entonces, estos valores, digamos, incluyen todas las vigencias, ya sea lo que se le asignó en la primera, según el primer decreto, o el decreto de la primera vigencia que tiene el proyecto, más los costos solicitados. Entonces, esos valores totales se integran acá. Listo. La segunda tiene 1.500 y esos son los valores totales de cada una de las actividades. Yo digo, listo, en la actividad 1 voy a entregar 10 diagnósticos, ¿listo? Que son las cantidades. Y en la actividad 2 voy a entregar 5 cronogramas, listo. Si yo hago esta división, en el primer caso, 1.000 sobre 10 me va a dar un costo unitario de 100 pesos. Lo mismo acá, 1.500 sobre 5 me va a dar 300. Entonces, yo lo que tengo que realizar es programar estas cantidades en el tiempo según la duración de la actividad. Entonces, supongamos que esta actividad va de enero a junio. Acá les estoy mostrando un ejemplo muy sencillo, pero es para que entiendan la dinámica. Entonces yo digo, listo, en el primer mes yo voy a entregar 3 diagnósticos, en marzo voy a entregar 3, en mayo voy a entregar otros 3 y en junio voy a entregar 1. Listo. Para la segunda actividad tengo que programar 5 cantidades, entonces voy a programar, en febrero voy a entregar 1, en marzo 2 y en mayo otras 2. Listo. Este cuadro de acá abajo, digamos que se replica, pero ¿qué me está indicando acá en términos de valores? Me está diciendo, oiga, estas cantidades tienen una representación en valor según el costo unitario. Entonces, si yo estoy programando, si mi costo unitario son 100 pesos, yo estoy diciendo que cada cantidad me vale 100 pesos. Entonces, si yo programo en enero 3 cantidades, eso significa que estoy programando 300 pesos para el mes de enero en esa primera actividad. Es lo que me va a consumir en términos de ese presupuesto que yo autoricé para esa actividad, esas cantidades que estoy programando. Listo. Acá en marzo, lo mismo. Si programé 3, entonces 100 por 3 me daría 300. Lo mismo para mayo y para junio. Lo mismo para la segunda actividad. Entonces, la segunda actividad, el costo unitario son 300. Listo. Entonces, cada cantidad me cuesta 300, cada cronograma. Entonces, si yo programo una en febrero, el valor va a ser 300. Si yo programo dos en marzo, el valor va a ser 600. Y si yo programo otras dos en mayo, mi valor va a ser 600. Listo, perfecto. Tenemos esta información. Entonces, lo que hace la plataforma es sumar esos valores que se programan mensualmente y me los suma de manera acumulada. Entonces, observen que acá me arranco con 300. Acá ya de manera acumulada son 300 y 300 voy 600. 600 más 300, 900 más 600, 1.500. Listo, me trae acá 1.500. Acá me mantienen los mismos 1.500 del mes anterior. Y así sucesivamente hasta que me da el costo de las dos actividades que estoy programando, 2.500. Observen acá, 2.500 es lo que programé y las dos actividades acá me suman 2.500. Entonces, esta sería el resultado o la línea base sobre la cual yo voy a empezar a medir el proyecto. Entonces, las curvas S acá se grafican de la siguiente forma. En este eje vertical tenemos, digamos, un valor asociado al valor monetario, ¿cierto? Digamos, término de pesos. Y ya en el eje horizontal tenemos el tiempo, en este caso los meses. Si yo proyecto esta gráfica, acá en esta curva, me la va a mostrar de manera ascendente. Me va a mostrar cuánto me espero yo o cuánto espero yo ejecutar y cuánto me espero gastar en el tiempo
sobre estas actividades que yo me estoy programando. Así se construye la línea base en términos del valor planeado. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la línea base 1 se construye sobre todo el horizonte, perdón, la línea base 0 se construye sobre todo el horizonte del proyecto. Y la línea base 1 va, digamos, se va a construir solo con lo que, digamos, se asigne para cada año y sobre lo que yo espero ejecutar es las cantidades y el tiempo en el cual yo espero ejecutar esa actividad en un año. Entonces, digamos que ya ese es un tema que en su momento indicaremos de línea base 1, pero acá lo que quiero que comprendan muy bien es cuál es el resultado de esta programación. Entonces, estos valores, digamos que se calculan automáticamente y esta gráfica que se proyecta la va a mostrar la PIB con base en la información que ustedes ingresen y que ya ahorita lo vamos a ver en el paso a paso. Listo, entonces vamos a ver un segundo elemento que es muy importante y que nos va a permitir medir el desempeño del cronograma de mi proyecto. Entonces recapitulemos. Yo acá indiqué cómo quiero que se ejecuten esas cantidades y cómo se expresan en valores en el tiempo. ¿Listo? ¿El valor ganado qué es? El valor ganado se traduce en la cantidad de trabajo que yo ejecuto a la fecha y que ustedes indican en el reporte de avance, lo cual se expresa en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo o en las cantidades que yo estoy reportando. Entonces, listo, ya tengo mi curva o mi línea base y yo ya estoy en el reporte de avance. Entonces yo digo, listo, en enero de esta actividad ejecuté una cantidad, esa es la que yo indico en el reporte de avance. En febrero ejecuté otra, listo. Para la segunda actividad ejecuté una actividad. Esa información o esas cantidades que yo estoy indicando acá tienen un valor representativo que, si ustedes recuerdan, yo lo indiqué acá en la planeación de ejecución y que resultaron en el costo unitario. Entonces, si yo había programado en enero 3, por ejemplo, para la actividad 1, son 300 pesos, pero si yo reporté una, significa que avancé 100 pesos. ¿Listo? Entonces, en términos del trabajo o el valor monetario autorizado para el trabajo que yo programé que iba a ejecutar 300 pesos, digamos 300 pesos asociados a ese trabajo, pero finalmente no ejecuté esos 300. No lo miren en términos de costos, mírenlo en términos de lo que representa ese trabajo. Entonces, esas tres cantidades me representaban 300 pesos, pero finalmente yo ejecuté una. Yo ejecuté una. Entonces, en términos de avance físico, voy atrasado porque aún en enero pues había programado tres y ejecuté una, entonces hay un atraso en mi cronograma. Lo mismo pasa acá para la actividad 2. Si yo tenía programado para febrero ejecutar una cantidad que vale 300 y yo la ejecuté en ese mismo mes, pues ¿qué quiere decir? Que estoy ejecutando conforme al cronograma, porque pues programé una cantidad para el mes de febrero y la estoy ejecutando en ese mes. Entonces, acá observen lo siguiente. La curva de valor ganado se va a representar de la misma forma acumulativa conforme a la dinámica anterior. Entonces, ustedes van a observar acá la curva de la línea base y acá la curva de valor ganado. Observen que la curva de valor ganado, claro, como el valor es menor a marzo, acá teníamos 1500 y acá tenemos 400, la curva va a estar por debajo. ¿Eso qué significa? Que yo estoy ejecutando, o más bien, que yo estoy atrasado en mi cronograma porque no estoy ejecutando el trabajo que programé. ¿Listo? Entonces, observen lo interesante de esta técnica que nos permite identificar en términos del trabajo que tengo que hacer por cada una de mis actividades, cómo voy en términos de mi cronograma. Listo, entonces vamos ahora con un tercer elemento muy importante y es el costo actual. Entonces, listo, por una parte identifiqué mi línea base, por otra parte estoy indicando las cantidades que estoy ejecutando, que recuerden son las que ustedes indican en el reporte de avance, pero ahora yo necesito saber cuál es el costo que yo asumí por ese trabajo que efectivamente realicé. Entonces, acabo de leer la definición. El costo actual es el costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Los valores de referencia son las obligaciones del proyecto o el flujo de caja registrado en el reporte de avance.
Entonces, es actual, digamos que este costo actual es básicamente lo que ustedes han venido reportando desde el año anterior en la PIB, ya sea sus obligaciones o los valores en flujo de caja. Y básicamente me dice, yo, listo, si yo hice en este caso dos cantidades, perdón, estas cantidades que me representaron en presupuesto 400 pesos, pero realmente el costo como tal, no me costaron 400 pesos, sino 550 pesos. Significa que hay un sobrecosto en lo que yo presupuesté sobre ese trabajo. Claro, porque volvemos un poco a la dinámica. Si yo acá a cada una de las cantidades les asigné un costo unitario, acá las estoy reportando y por otra parte, en el costo actual me está indicando que en términos de las obligaciones o el flujo de caja, yo estoy reportando en términos de costo lo que digamos, me cuesta a mí en términos monetarios realmente esas cantidades que yo estoy ejecutando, significa que estoy sobrecosteado. Entonces, observen que esto ya nos da en este punto de tiempo un panorama de alerta. Entonces acá yo estoy diciendo, listo, primero voy atrasado en mi cronograma, observen la diferencia entre la curva azul y la curva verde, está por debajo, pero también estoy sobrecosteado. ¿Por qué? Porque de la curva verde, que es mi curva de valor ganado, la curva de costo actual está por encima. Entonces yo estoy asumiendo más costos de ese trabajo que realicé, estoy asumiendo más costos de lo que presupuesté. Entonces, observen que esto nos permite identificar en puntos de tiempo cómo va mi proyecto de inversión en su etapa de ejecución. Listo. Entonces, espero que con esa explicación la gestión del valor ganado les haya quedado un poco más clara. Acá ya vamos a detallar unos elementos muy importantes en términos de los índices de medición y posteriormente vamos a ir al paso a paso, pero quiero que quede el mensaje un poco de cuál es como el objetivo al cual estamos apuntando dentro de la PIB y dentro del modelo integral de seguimiento, de poder identificar esos comportamientos y esas variaciones que pueden existir en un proyecto de inversión en términos de su ejecución y de su control del cronograma y de su control en costos. Listo, ya acá para terminar el tema de gestión de valor ganado, nosotros tenemos dos índices de desempeño que por una parte nos permite medir el cronograma y segundo el costo. El primero es el SPI. El SPI o el índice de desempeño del cronograma, no lo confundan con el sistema de seguimiento a proyectos de inversión. No, este es un índice, es algo muy diferente. Este índice nos indica que es la medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Básicamente es una fórmula en la cual yo tomo el valor ganado, ese valor en términos monetarios, sobre el valor planeado. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Hago una fecha de corte a marzo, ¿verdad? Que es el mismo ejemplo que les mostraba acá anteriormente. En valor ganado, yo avancé en términos de cantidades, lo que me representan valores 400, es este, a marzo. Listo, ese es mi valor ganado. Mi valor planeado a marzo es 1500. Son las cantidades, el valor representativo de las cantidades que yo planeé a marzo. Si yo hago la división entre 400 sobre 1500, me indica un valor de 0,26. Entonces vámonos ahora acá a qué significa cada uno. Si el valor es igual a 1, si esta división es igual a 1, nos indica que el avance está conforme al cronograma previsto. Si es mayor a 1, supongamos que acá fuera al revés, 1500 valor ganado y 400 valor planeado, significa que estoy adelantado frente al cronograma previsto. Ahora veamos este caso. Como es menor a 1, significa que estoy atrasado frente al cronograma previsto. O dicho de otra forma, dicho de otra forma, yo he realizado en un punto en el tiempo, que en este caso es a marzo, voy atrasado en un 74%, ¿cierto? En un 74% frente a lo que preví iba a realizar en ese punto del tiempo. Solo he avanzado en el 26% de todo, del 100% en el que yo, digamos, me propuse para esa fecha. Entonces, estos índices igualmente nos permiten decir eso, indicar, bueno, cómo vamos en términos del cronograma y qué acciones debo realizar. ¿Listo?
Por otra parte, tenemos el índice de desempeño del costo, que es el CPI, que básicamente es la medida de eficiencia en función del trabajo realizado frente a los costos asumidos, expresados como la razón entre el valor ganado y el costo real. También es una división. Entonces, cojamos el mismo ejemplo. En valor ganado, yo dije que ejecuté 400 pesos, que son el valor representativo de esas cantidades. Pero resulta que yo obligué 550 pesos. Entonces, si yo hago esa división a esta fecha de corte, me va a dar 0,72. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que de lo que yo he logrado avanzar, o más bien, de lo que me ha costado el proyecto hasta ese momento, solo he logrado avanzar el 72%. Es decir, voy sobrecostado porque he ejecutado menos, pero eso me está costando más. Entonces, veamos acá lo que igualmente nos dice, digamos, estos indicadores. Nos dice que si es igual a uno, esta división es porque voy ejecutando el presupuesto conforme a lo que preví, perdón, de lo que avancé, estoy ejecutando ese presupuesto, ¿cierto? Que preví para ese punto del tiempo. Si este indicador fuese mayor a uno, significa que estoy ahorrando en términos de costos, porque, claro, si yo digo invertí un peso a ese punto del tiempo, pero el índice es mayor, yo estoy diciendo que estoy ejecutando, o más bien, de lo que yo me estoy gastando, estoy ejecutando más del 100%, porque el índice es mayor a uno. ¿Listo? Pero acá como es menor a uno, yo estoy diciendo que por cada peso invertido estoy ejecutando menos. Estoy solo ejecutando el 72%. Entonces, tranquilos, yo sé que este tema a veces puede ser como mucha información. Igual espero que la explicación haya sido un poco como con los ejemplos un poco más dinámica y un poco más digerible. Lo importante es que ustedes se vayan familiarizando con los conceptos. Tranquilos, ahorita lo importante es que hagan el ejercicio de la planeación de la ejecución, que es lo que revisamos al inicio, ahora vamos a revisar en el paso a paso. Ya el tema de la gestión de valor ganado, ustedes lo van a ir entendiendo y le van a ir, digamos, como identificando mayor sentido a medida que se registra la ejecución. Lo importante es que ustedes comprendan hacia dónde estamos apuntando. Le estamos apuntando para que la calidad de la información asociada a la inversión pública en términos de seguimiento se pueda medir y se pueda controlar, digamos, a nivel general, ya sea pues por las entidades, por parte de nosotros del BNP, etcétera. Listo. Unos puntos acá importantes antes de ir al paso a paso. Recordarles que nuestro canal de atención es el correo de soporte pip@np.gov.co. Tenemos igualmente nuestro canal de YouTube, que es el que Javier les mostraba al inicio de nuestra sesión, nuestro canal de soporte PIB, donde tenemos montadas varias capacitaciones en torno a los procesos y trámites que se desarrollan en la plataforma. Tenemos igualmente montados videos de formulación de proyectos. Entonces, es un canal muy interesante. La invitación es para que lo puedan consultar. Y por otra parte, tenemos unos documentos de apoyo asociados a este proceso de planear la ejecución y como tal el modelo integral de seguimiento, que los encuentran en la página de ayudas MGA. Ahí tenemos nuestra guía orientadora del modelo integral de seguimiento. Tenemos publicado igualmente la última versión del catálogo de productos y también tenemos la última versión del catálogo de ET, que es de consulta pública. Listo, entonces vamos a ir ahora sí al paso a paso. Permítame un segundo, ya vuelvo acá a proyectar.
Listo, permítame acá un segundo, por favor. Ya proyecto acá la pantalla. Listo, entonces vamos a hacer el paso a paso en la plataforma. Lo primero que deben tener en cuenta, y como lo mencionaba en la presentación, es que la persona que inicia o el rol que inicia este proceso en la plataforma es el gestor del proyecto. Entonces, la ruta es mis procesos. Vamos a ir a ejecución, proyectos, y vamos a darle en más proceso. Acá ustedes van a tener habilitada la opción, o el gestor de proyecto va a tener habilitada la opción de crear la planeación de la ejecución línea base cero. Vamos a estar acá para crear la instancia. Acá voy a indicar un elemento muy importante, un tema muy importante, y es qué proyectos se listan para poder planear la ejecución. Si ustedes vieron, o muchos de ustedes pudieron observar, se creó un proceso en la plataforma denominado ajuste a decreto. Ese proceso de ajuste a decreto se creó con el objetivo de que las entidades pudieran ajustar la información de su proyecto de inversión conforme a la asignación presupuestal del decreto de liquidación. Entonces, ese proceso es muy importante para de pronto los que no lo han hecho lo puedan revisar en la plataforma. Ese proceso es muy importante porque es con base en esa, digamos, en ese proceso que la planeación de la ejecución línea base cero va a tomar como insumo para poder realizar el ejercicio. Entonces, acá se van a listar esos proyectos que primero tienen ajuste de decreto y segundo, que actualmente en esta vigencia naturalmente tengan asignación presupuestal. Es decir, proyectos que no tienen asignación presupuestal a decreto este año, no, pues no les va a aparecer acá el proyecto. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que ahorita no tienen, pero les hacen un traslado? En el momento en el que les realicen ese traslado, ahí les van a aparecer, digamos, la plataforma va a identificar que el proyecto cuenta con recursos y en ese momento van a poder, o se les va a listar acá para poder crear la planeación de la ejecución. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo acá voy a trabajar como ejemplo un proyecto de la ADR, de la Agencia de Desarrollo Rural. Vamos a tomar este. Listo, nos dice que el proceso fue creado exitosamente y vamos a entrar acá. Listo, entonces observen acá, bueno, acá tenemos una información de referencia del proyecto en el encabezado. Observen acá nuestro, bueno, digamos el flujo que hace parte de este proceso, que muchos de ustedes ya estarán familiarizados. Se compone de dos pasos, el que crea el gestor del proyecto y el segundo que es el que aprueba el director del proyecto. Listo, entonces acá pues observamos que está para, digamos, hábil para edición porque el paso está bordeado con unas líneas intermitentes y digamos que ya se puede gestionar. Igualmente porque acá aparece el lápiz, listo, que nos indica que podemos editar la información. Listo, entonces tenemos nuestras dos secciones. La primera es agregar EDT y la segunda programar actividades. Vamos a ir entonces a la primera. En desagregar EDT vamos a realizar el ejercicio de aquellos productos, o sea, si el proyecto tiene productos que desagregan EDT, acá les van a aparecer únicamente los productos que tienen esa condición. ¿Listo? Acá, ¿qué vamos a realizar? Vamos a relacionar los niveles 2 y 3 si aplican o las actividades, o más bien, y las actividades que hacen parte de los niveles de los respectivos entregables que tenga esa ET. ¿Listo? Acá tienen un hipervínculo donde está el catálogo de la ET, donde ustedes lo pueden consultar. Si le dan clic, les descarga el archivo y ahí digamos, lo pueden consultar para que tengan una mayor claridad de hasta qué nivel puede llegar cada una de las EDT que están incorporadas a sus productos de inversión. Listo, entonces en este caso tenemos este producto que se denomina Servicio de Gestión Documental Actualizado. Listo, entonces este producto tiene asociada estos dos entregables.
El primero que es Programa de Gestión Documental Ejecutado y Sistema Integrado de Conservación Implementado. Estos son los entregables a nivel 1 que recuerden les comentaba se asociaron en la MGA. Y sobre estos entregables vamos a asociar los respectivos niveles. Para este caso, estos entregables nivel 1 no tienen nivel 2 ni 3, sino que desagregan directamente en las actividades. ¿Listo? Entonces acá yo voy a seleccionar las actividades asociadas a ese primer entregable. Listo, voy a seleccionar acá estas dos y le voy a dar a agregar. Ustedes dirán, bueno, yo quiero adicional a las actividades que tengo en el catálogo, ¿qué pasa si yo quiero digitar una actividad? Entonces nosotros tenemos acá una condición y es, listo, le damos la opción, primero seleccione dos que hagan parte del catálogo y ya cuando la seleccione, ahí sí va a poder crear una nueva actividad. Entonces les va a aparecer este botón y acá ustedes van a poder digitar el nombre de la actividad y cómo se va a medir, la unidad de medida. ¿Listo? Solo si se cumple la condición de que ustedes seleccionen dos del catálogo. Lo mismo pasa con entregables nivel 2 y 3. Si ustedes quieren diligenciar un entregable que no haga parte del catálogo, ustedes deben seleccionar como mínimo un entregable que sea del catálogo. Cuando lo seleccionen, se les va a habilitar la opción de digitar y crear un nuevo entregable asociado a ese nivel. Como este producto no desagrega nivel 2 y 3, no lo podemos ver, pero digamos es un punto que deben tener en cuenta. Listo. Acá vamos para este entregable, Sistema Integrado de Conservación Implementado. Vamos a agregar las actividades. Vamos a decir que es actualizar software para la preservación y aprobar el Sistema Integrado de Conservación. Listo. Vamos a agregar nuestras actividades. Recuerden que por cada nivel, como mínimo, deben haber dos elementos asociados siempre, ya sea a nivel 2, 3 de entregable o a nivel de las actividades. Digamos, respondiendo un poco a la lógica de la desagregación, de que siempre se debe realizar como mínimo para que aplique como la técnica en dos elementos. ¿Listo? Vale, entonces acá ya incorporamos como mínimo dos actividades y en este paso, más bien en este capítulo de desagregar EDT, no tenemos que realizar nada más. Simplemente seleccionar los entregables por nivel si aplica o las actividades. ¿Listo? No vamos a realizar nada más. Listo, ahora nos vamos a programar las actividades. Yo despliego acá y observo lo siguiente. Tengo un producto de inversión asociado a este objetivo que no me apareció acá a este lado. Ustedes dirán, ¿por qué? No es un error. Lo que pasa es que este producto no desagrega NET. Entonces, como no desagrega NET, no se me va a listar acá. Ya me va a aparecer, digamos, directamente para que yo lo programe. ¿Listo? Y acá, este producto sí fue el que acabamos de desagregar en esta sección. Y acá ya me aparecen las actividades que yo seleccioné por entregable. ¿Listo? Entonces, vamos a ir una por una. Vamos a ir a programar entonces las actividades que desagregan directamente del producto. Nos vamos a ir con esta. Listo. Entonces yo voy a decir que para esta la unidad de medida va a ser número. Vamos a seleccionar, voy a medirlo en número. Por acá. Listo, número. Yo voy a decir que el complemento de esa unidad de medida son capacitaciones. ¿Listo? Capacitación. Listo. ¿Cuántas capacitaciones yo espero realizar de esa actividad? Listo, voy a decir que son 20. 20 capacitaciones. Observen que acá el costo total de la actividad no me deja editar. ¿Por qué? Porque este costo total viene de lo que digamos, quedó en firme en el proceso de ajuste a decreto. Y recuerden que yo les decía que el costo total es no de la vigencia, sino de todo el proyecto, de lo que cuesta la actividad en el horizonte del proyecto. Listo. Acá ustedes observan lo que les mencionaba de la duración optimista, probable y pesimista. Entonces, vamos a decir que esta actividad en un término optimista va a durar 500 días
lo más probable es que se ejecute en 600 días. Y en pesimista, que se ejecute en 800 días. Acá la plataforma no discrimina por días hábiles o festivos, por ejemplo. Entonces, acá la plataforma toma los días calendario, todos, los 30, 29, 30 o 31 días. Bueno, ya 29 ya pasaron, pero 30 o 31 días del mes. Entonces, es algo que ustedes deben tener en cuenta. Listo, entonces ahí indicamos lo que estimo va a durar para la actividad. Voy a decir que esta actividad no tiene una actividad predecesora, sino va a iniciar directamente con el inicio del proyecto. Entonces lo voy a dar a aceptar. Listo. Una vez yo edité la actividad, que fue acá en este botón, voy a programar las cantidades. Voy a irme acá un segundo a esta actividad para que observen lo siguiente. Si yo despliego en una actividad que no he editado previamente, despliego primero el más, me va a decir lo siguiente. La programación de cantidades de actividad por mes se habilitará cuando se realice la edición de la información base de la actividad. Es decir, yo solo voy a poder programar las cantidades hasta que edite la actividad. ¿Listo? Entonces, como acá ya lo hice primero, ahora sí me voy a programar. Se me habilita estas opciones. Entonces observen que con base en la estimación o la técnica de tres valores que yo digité de los días, optimista, probable y pesimista, me generó una duración de mi actividad. Me dice que inicia el 1 de enero del 2024 con el inicio del proyecto y finaliza el 25 de septiembre. El resultado de esa estimación fueron 634 días. Tengo un costo unitario de 14.532.680 y tengo 20 cantidades. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este espacio de tiempo, yo voy a poder programar mis cantidades. ¿Listo? Entonces, acá la plataforma me hace un control, me dice, oiga, tiene que programar 20 cantidades y acá me hace el control de cuántas voy a ir programando. Entonces, yo voy a decir acá que voy a entregar 5 capacitaciones en marzo del primer año, 5 en septiembre, otras 5 en marzo del 2025 y otras 5 en septiembre. Sé que ahí están notando algo y es por qué no estoy diligenciando en todos los campos. No necesariamente se debe diligenciar en todos los campos las cantidades. Acá, ¿qué me está diciendo la duración? Me está diciendo, oiga, usted en este espacio de tiempo va a ejecutar esa actividad, pero en donde está programando las cantidades es donde me está diciendo cuándo las va a entregar. ¿Listo? Entonces, por una parte estoy diciendo, mi actividad dura de enero del 2024 a septiembre del 2025, pero yo estoy diciendo que las capacitaciones como tal las voy a entregar propiamente en marzo de cada uno de los años y en septiembre de cada uno de los años, y está bien, es correcto. Si ustedes lo quieren realizar mes por mes, también lo pueden hacer. ¿Listo? Eso dependerá del análisis en la programación de la actividad. Listo, vamos a guardar. Listo, nos vamos a ir a la segunda actividad. Entonces recuerden que primero la tenemos que editar. Listo. La segunda actividad vamos a decir que la vamos a medir en número igualmente. El complemento sería informes. Yo voy a entregar informes sobre esta actividad y voy a decir que son 15. Listo. Vamos a decir que la duración es 600 días optimista, 600 probable y 600 en pesimista. Entonces observen acá una situación particular. Claro, ustedes dirán, bueno, pero usted dijo hace un momento que depende de los escenarios que digamos que la estimación por cada escenario debe tener un valor, digamos, diferente o asociado a esos escenarios. Sí, está bien, pero también se les da la posibilidad para que esa duración de esos tres valores sean los mismos días para cada uno de los escenarios. ¿Listo? Entonces, esto también lo pueden realizar entendiendo un poco a que las actividades son, digamos, tan amplias en términos de, digamos, en lo que deben realizar dentro del horizonte del proyecto, se les da la posibilidad de que puedan estimar en ese sentido, para que naturalmente el resultado promedio pues sea el valor que estoy acá programando. Lo que no puedo hacer es que mi duración probable sea menor a mi duración optimista. Recuerden que la duración probable debe ser
igual o mayor a la optimista. Lo mismo pasa con la pesimista. La duración pesimista debe ser igual o mayor a la probable. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo lo voy a aceptar, la plataforma me va a botar este error. Listo. Entonces, como mínimo, deben ser iguales los valores o la duración probable mayor a la optimista y la duración pesimista mayor a la probable. ¿Listo? Acá vamos a decir que esta actividad que estoy dictando, que es una actividad dependiente, va a depender de una actividad predecesora, que es realizar capacitaciones y sensibilizaciones. Y voy a decir que tiene una relación de fin-comienzo y adicionalmente voy a decir que se va a posponer su inicio 2 días. ¿Listo? Es decir, en el momento en el que esta termine, esta actividad, o sea, la actividad predecesora termine, esta actividad que estoy editando no va a iniciar automáticamente, sino 2 días después. ¿Listo? Voy a darle a aceptar y me dice que la información fue guardada. Listo, entonces observen acá que la fecha de inicio y fecha fin de esta actividad, primero responde a la duración que yo diligencié por días, y segundo está asociada al momento en el que finaliza la actividad predecesora. Si yo no hubiese puesto la posposición, esta actividad iniciaría en el momento en el que esta finaliza. Pero como le indiqué una posposición de 2 días, inicia naturalmente 2 días después, en este caso el 27 de septiembre. Y es en ese espacio de tiempo en el que vamos a hacer la programación de las cantidades. ¿Listo? Vamos a darle acá a editar. Y observen que esta actividad me está empezando claro, desde septiembre del 2025. Esa es la relación lógica que yo estoy colocando en esas actividades. Les voy a decir acá que voy a entregar 5 informes en diciembre del 2025, 5 informes en diciembre del 2026 y 5 informes en mayo del 2027. Listo, acá valido que esté correctamente y le doy guardar. Listo, ya tenemos entonces nuestras actividades programadas. Vamos ahora con las actividades que hacen parte de los entregables. Entonces, lo mismo, vamos a ir a editar. Y observen que acá en unidad de medida la plataforma no me permite digitar la unidad de medida. ¿Por qué? Porque aquellas actividades que sí hacen parte de una ADT, eh, digamos que la unidad de medida ya viene asociada en el catálogo. Entonces ya es un valor por defecto que ustedes no van a tener que digitar. Otro punto que deben tener en cuenta es el siguiente. Observen que acá no me deja diligenciar ningún campo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque primero tengo que asignar un costo total a esa actividad para que me permita modificar o ajustar o editar los otros campos que están en la plataforma. Porque claro, no tendría sentido indicar acá información si la actividad no tiene costo. Entonces, lo primero que yo tengo que indicar es el costo de la actividad. Vamos a decir que esa actividad cuesta 3.000 millones de pesos. Listo. Observen que automáticamente se me habilitaron estos espacios. Entonces vamos a decir que lo vamos a medir a nivel de programas. La actividad se denomina publicar programa de gestión documental. Vamos a decir que son programas. Vamos a decir que son 30 cantidades. En duración vamos a indicar que dura 1440 días. Igualmente. Acá vamos a decir que dura 1000. A decir que dura 1000. Vamos a decir acá que dura 1100 y 1200. Y no le vamos a indicar precios. Es decir, esta actividad inicia con el inicio del proyecto, valga la redundancia. Listo, entonces observen acá igualmente lo que les mencionaba, la duración promedio, el costo unitario, el costo total de la actividad, las cantidades y la fecha de inicio y fecha fin. Con base en esa duración que yo estimé y la fecha o la relación de presencia, me va a botar pues en qué momento inicia y finaliza la actividad. Entonces, esta actividad iniciaría en enero del 2024 y finalizaría en enero del 2027. Acá yo puedo decir, listo, vamos a decir acá una, supongamos. Vamos a decir otra.
hacemos la respectiva programación de las cantidades. ¿Cuándo espero yo entregar esos programas? Vamos a indicar acá 10. Claro, yo lo hago acá un poco más rápido, pero pues eso, digamos, ustedes lo tendrán que identificar muy bien en qué momento esperan entregar esas cantidades por cada actividad. Listo, acá yo valido, ya me quedaron programadas. Voy a guardar. Me dice que fue guardado con éxito. Vamos a editar la segunda. Vamos a decir que esta actividad cuesta 3.320 millones. Listo. La unidad de medida van a ser capacitaciones. La cantidad total van a ser 100. Duración optimista, vamos a decir, son 800. 100. Listo. Acá vamos a indicar que tiene una relación comienzo a comienzo, que hay una actividad predecesora, que es la de publicar el programa de gestión documental, y vamos a indicar que hay una relación comienzo a comienzo con esa actividad. Las dos inician al tiempo. Listo, vamos a darle a aceptar. Listo, observen que acá me indica que las dos iniciaron al tiempo y que estas dos actividades pues naturalmente tienen una relación lógica. A medida que yo publico el programa o los programas de gestión documental, yo puedo ir realizando las capacitaciones y sensibilizaciones. Eso básicamente es lo que me está realizando esa relación de presencia. Vamos a editar acá las actividades. Vamos a decir acá que son, pongamos 20, 20. Vamos, y acá otras 20. Listo, vamos a darle a guardar. Listo, ya nos quedan por programar dos. Realmente es el mismo ejercicio que ustedes deben realizar. Vamos a indicar que el costo de esta actividad son 2.000 millones. Vamos a medirlo a través de software. Son 6. Vamos a decir que la duración optimista son 400 días, la probable 500, la pesimista 600 días. Y listo. Vamos a darle a aceptar. Vamos a programar las cantidades. Tengo 6, entonces yo digo acá, pueden ser 3 acá. Recuerden, acá programamos las cantidades en términos de cuándo espero yo entregar esas cantidades. Entonces, cuando hagan esa programación, piensen también en el reporte de avance. O sea, piensen, o sea, que si ustedes acá dijeron que van a ejecutar 3 cantidades de esa actividad, esa es su meta, digamos, su meta, lo que aspiran realizar durante la ejecución. Entonces, en teoría, para que vayan conforme el cronograma en el reporte de avance, a más tardar, a junio, por ejemplo, deberían tener como mínimo 3. Ahora bien, esto no es como un elemento que ustedes deban tomar para tergiversar, de pronto, si me permite la palabra, la realidad. Puede suceder porque se materializan riesgos en los proyectos y eso es normal. Que esas 3 cantidades no se pudieron ejecutar a ese periodo de tiempo, sino se ejecutaron en agosto. Y está bien. Es decir, precisamente el modelo nos permite identificar eso. Oiga, ¿por qué voy atrasado? No, mire, porque es que tenemos un problema con un proveedor. Listo, entonces, ¿qué acciones tomamos? Tomamos acciones correctivas. Listo, entonces, tengan en cuenta eso al momento de programar y, digamos, contemplen que esto va a ser su medidor en el reporte de avance dentro de la gestión del valor ganado. ¿Listo? Acá ya programa, bueno, vamos a decir acá que es una, vamos a decir acá que son 2. Listo, vamos a guardar. Y vamos a editar la última actividad, que nos dice que esto cuesta 2.418 millones. El complemento va a ser sistemas.
Voy a decir que son 10 sistemas, ejemplo. La duración optimista son 300, 350 y 500. Recuerden que son en días. Siempre vamos a digitar acá los valores en días. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a decir que esa actividad igualmente inicia con el proyecto. Y vamos a editar esas cantidades. Vamos a decir acá, ejemplo, 5, y vamos a decir acá 5. Acá quiero que tengan en cuenta un tema supremamente importante cuando vayan a validar. Y es que deben verificar que el costo de estas actividades, lo que ustedes digitaron acá, la suma de estos costos totales sean iguales al costo del entregable. Observen acá, 2.000 millones más 2.418 millones, 194.521 es el costo total de esta actividad. Lo mismo pasa con esta. Como ustedes digitaron estos valores acá, la suma de estos valores debe ser igual al costo total del entregable nivel 1. Si no lo tienen igual, la plataforma les va a mostrar error. ¿Listo? Vamos entonces ahora a digitar nuestra observación general. Se define línea base 0 para el proyecto y le vamos a dar guardar. Listo. Entonces vamos a darle validar. Listo. Dice acá inconsistencias. Vamos a editar acá. Vamos a bajar un poquito acá esta duración. Listo. Nos dice que la validación fue exitosa y ya podemos enviar al paso de la aprobación del director del proyecto. Al siguiente. Permítame un segundo, ahora voy a ingresar con el rol de director de proyecto. Listo, entonces acá ya estamos con el rol de director de proyecto, quien va a aprobar la información que se diligenció en el primer paso por parte del gestor del proyecto. Acá pues naturalmente he realizado el ejercicio en un ambiente de capacitación que en efecto pues no afecta nada al ambiente de producción de las entidades, sino simplemente es para este tipo de pruebas. Listo, entonces al director de proyecto en la ruta, en la misma ruta, mis procesos, ejecución, proyectos, le va a aparecer el proceso en su bandeja de mis procesos. Entonces vamos a abrirla. Vamos a abrir el paso. El director del proyecto va a poder revisar la información que se diligenció por parte del gestor del proyecto. Naturalmente es lo que va a aprobar. Y si está de acuerdo, entonces va a diligenciar una pregunta. Vamos a desplegar acá. Vamos a darle editar y nos dice, valida la desagregación de ET y programación de actividades. Se valida la información relacionada con la línea fase 0 del proyecto. Sale clic en guardar.
Vamos a dar igualmente una observación general, que puede ser la misma, si se considera. Y vamos a darle clic en aceptar. Vamos a validar. Bueno, me faltó responder acá la pregunta, si se valida la desagregación. Entonces aquí responder la pregunta y la justificación. Listo, vamos a darle guardar. Vamos a darle clic otra vez en validar y nos dice que fue validado exitosamente. Vamos a darle en finalizar. Y listo. Entonces, una vez se culmine este proceso, estas actividades ya van a poder verse reflejadas en el reporte de avance para la respectiva gestión. ¿Listo? Entonces, bueno, ese sería como el paso a paso y en general toda la capacitación. Espero que haya sido muy provechosa, que hayamos resuelto muchas dudas y bueno, vamos a dar un espacio para poder escuchar sus inquietudes. Javi, no sé si andas por ahí. Sí, buenos días, Manu. Muchas gracias por la charla. Hay un par de manos levantadas. Quiero invitarlos, por favor, a que sus inquietudes levanten la mano. Yo con mucho gusto les habilito el micrófono para que puedan plantearla, por favor. Entonces, vámonos con Javier Andrés. Permítame, Javier, le habilito. Javier, puede habilitar su micrófono. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Javier, y gracias, Manuel. Dos preguntitas, una sobre este EDT y otra más allá del EDT. La primera es, cuando nosotros estuvimos construyendo algunos proyectos con esta nueva metodología de EDT, con las dependencias, ellos ya habían definido unas actividades y por ser EDT, pues no se pudieron cargar. Se cargaron fue los EDT y se desplegaron. La pregunta es cada vez que yo tengo un EDT mínimo, tengo que abrirlo en dos actividades. Es que si la memoria no me falla, esos EDT que nosotros abrimos estaban relacionados solamente con una actividad, no con dos. Tengo esa duda cuando ya lo estoy desagregando a las actividades en los EDT del primer nivel, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ya saliéndome del EDT, ¿cuándo se va a hacer lo mismo, pero para los proyectos que no tienen EDTs o los, o los productos que no tienen EDT para hacer este mismo ejercicio? Y lo otro que tenemos dudas es cuándo se programan también las metas de los indicadores de productos, porque allá en el seguimiento, pues cuando entramos al módulo de producto vemos el avance de las metas, pero no vemos las metas como tal programadas de cada indicador. Era eso, gracias. Vale, Javier, buenos días. Listo, la primera pregunta, sí, digamos, por cada nivel de EDT siempre debe haber como mínimo relacionadas dos actividades, independiente al nivel 1, 2 y 3. Recordemos lo que les mencionaba en la capacitación y es que cuando un producto lo formulan, digamos, en la MGA, ustedes asocian el entregable a nivel 1, es lo que les permite hasta ahí la MGA, pero ya acá en la planeación de la ejecución tienen que hacer eso que veíamos en la desagregación de ET, que es incluir como mínimo dos elementos de entregables por nivel 2 y 3, solo se aplica, y las actividades mínimo por entregable, cada uno de esos entregables, mínimo dos actividades. Y sobre la segunda pregunta, la meta producto se sigue ajustando, o más bien, se sigue gestionando en un ajuste de proyecto, sea con o sin trámite. Eso se sigue realizando allá en un ajuste. No, pero, bueno, entonces no me entendió. Es que cuando entramos a hacer el reporte o nosotros desde la finalización validamos el seguimiento del avance, solamente vemos el avance, no vemos la meta, no se visualiza el campo de meta, de la meta. Es decir, por ejemplo, yo tengo un producto que es entidades, servicio de asistencia técnica y indicadores de entidades asistidas técnicamente. Mi meta es 13, pero la meta cuando entramos allá por ese módulo del avance, no se ve esa meta de 13. Entonces es un tema de visualización que no se ve. Tendríamos que ver puntualmente el caso de dónde nos está observando, pero digamos básicamente el mensaje es ese, o sea, la programación se realiza en ajustes y el avance y el registro histórico de avances, ustedes lo pueden observar en el reporte. De pronto habría que ver el espacio
puntual donde se puede observar esa información que han registrado anteriormente. En los resúmenes por año se tiene, digamos, o más bien, en el reporte de avance hay un despliegue de resúmenes por año y por mes donde se puede observar la traza de la información que se ha registrado anteriormente. Pero entonces habría que revisarlo puntualmente en ese sentido, estimado Javier. Vale, Manuel, gracias. Vale, con Bueno, gusto. Pedro Camilo, le voy a habilitar micrófono. Adelante, por favor, puede usted prender su micrófono. Muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi pregunta realmente va sobre todo a la asignación de cantidades y por mes, cuando durante el ejercicio usted asignaba un informe para para el mes de marzo o cinco para el mes de julio y demás. Digamos que esa planeación, asumo yo que hace parte de lo que sería como la curva perfecta, ¿no? O sea, la planeación perfecta en el momento en el que se hace. Se debe, digamos, si tengo una meta para marzo de un informe o 2 informes y tengo otra para agosto de 5 informes, si yo me atrasé en el inicial, en los 2 informes, durante ese espacio intermedio, ¿se puede ajustar, se puede como acomodar el proyecto sin que exista una justificación o debe hacerse un proceso para justificar antes de como igualar la meta? Gracias, Pedro. Buenos días. Sí, digamos que naturalmente, pues uno sabe que los proyectos de inversión no tienen, o más bien se enfrentan a situaciones en la cual la planeación no se ejecuta conforme a lo previsto. Entonces, en ese caso donde, por ejemplo, no se ejecuten las cantidades en el momento en que se programen, pues habría una desviación en términos de cronograma. Pero, digamos, no se les habilitaría como tal la opción para que vuelvan a reprogramar esas cantidades, sino simplemente ustedes las van a reportar en el momento en el que las logren, ¿vale? Naturalmente se va a mostrar esa desviación en términos de atraso en el cronograma, pero no se alarmen o más bien que eso no sea un síntoma, digamos, como gravísimo en el proyecto, no, porque precisamente los proyectos de inversión se enfrentan a una serie de incertidumbres y riesgos que generan eso. Entonces, más bien que eso sea una herramienta de ayuda para ustedes, gestores, de decir, mire, vamos atrasados en el cronograma, ¿qué está pasando? Está pasando, tenemos problemas con el contratista, estamos teniendo problemas internamente de gestión administrativa. Bueno, esa herramienta lo que nos da es eso, esas, digamos, técnicas de análisis para poder tomar decisiones tanto preventivas como correctivas para poder lograr ahí sí las cantidades en un momento en el tiempo. Ah, perfecto, sí, totalmente claro, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, vamos a habilitar ahora a Wilson Cifuentes. Wilson, ¿puede usted prender el micrófono, Wilson? Buenos días, muchas gracias por la capacitación. La duda es la siguiente: en la Contaduría General de la Nación tenemos 2 nuevos proyectos y en este momento pues aparecen en ajuste a decreto. Realizando el trámite de planear la ejecución y dándose cada uno de los pasos, una vez finalice el último paso de este trámite, inmediatamente quedan en la bandeja de entrada ya para hacer el seguimiento respectivo. Gracias. Hola, mi hija, buenos días. A ver si entendí la pregunta. Creo que estaba, no, perdón, es Wilson. Es Wilson, sí. Sí, qué pena, Wilson. A ver si entendí la pregunta. Tienen un proyecto de inversión, supongo que es nuevo. Ustedes tienen actualmente habilitado el proceso de ajuste a decreto. Posteriormente piensan realizar naturalmente la planeación de la ejecución y quieren saber si el reporte de avance se crea automáticamente. Qué pena repetir para ver si entendí bien la pregunta. Sí, sí, señor. Son 2 proyectos nuevos a los cuales no les habíamos hecho el reporte de seguimiento porque nos dijeron que teníamos que planear la ejecución antes de poder hacer el seguimiento. Y como hasta ahora recibimos la capacitación, los tenemos ahí en ese estado, en el de ajuste a decreto. Vale, de acuerdo, entendía la pregunta. Entonces, sí, señor, tienen que primero dejar lista la información de ajuste a decreto.
Recuerden que este es un proceso que igualmente pasa por filtros de calidad, entidad, cabeza de sector y dirección técnica. Una vez culminen el ajuste de decreto, ustedes deben crear la instancia de planear la ejecución y ya cuando la culminen, así como lo revisamos, crearían la instancia de reporte de avance para empezar la respectiva gestión. Listo, muchas gracias. Vale, con mucho Bueno, gusto. ahora sigue Mijael. Un segundo. Adelante, por favor. Gracias, muy buen día para todos. Manuel, es una inquietud que tengo y que se sale de la temática en la que estamos el día de hoy, y es en relación con el hecho de que las universidades tenemos unos proyectos que fueron incorporados a la MGA por el Ministerio de Educación y que según la programación vencen este año. Para la vigencia del 2025 se supone que debemos mm, elaborar, programar o formular el proyecto como tal. ¿Hay algún plazo establecido para eso? ¿Ustedes nos van a dar alguna orientación o mm, cuál es el trámite o el paso a seguir para poder formular este nuevo proyecto a fin de poder tener incorporado dentro del presupuesto la apropiación que por ley nos corresponde? Mijail, buenos días. Bueno, no, me quedan como dudas en la inquietud. Tengo entendido que, bueno, tienen unos proyectos apropiados, pero por una necesidad necesitan formular otros. Yo ahí lo que observo previamente es que, bueno, o sea, si van a formular nuevos proyectos y obviamente van a ejecutar esos recursos que para este año tienen sobre esos nuevos, pues primero tendría que naturalmente formularlos y después hacerle un traslado. Sin embargo, me queda un poco como de inquietud en términos de la pregunta. Mi invitación de pronto es que en esta capacitación podamos resolver inquietudes asociadas a planear la ejecución y ya lo invitaré de pronto pues a tomar contacto con el enlace del sector educación para que le pueda resolver las inquietudes y en esas orientaciones, ¿vale? Pero inicialmente como para no dejarla sin algún tipo de respuesta, pensaría que es eso. Igual habría que hacer un análisis porque es que ese tema de formulación de proyectos también responde a una coyuntura que debe analizarse. El tema de, digamos, la coyuntura presupuestal, el tema de la situación de la necesidad o el alcance que se espera abarcar en el proyecto de inversión, si se abarca o no con el proyecto anterior o se debe formular uno nuevo. Eso depende, pero entonces mi invitación es que pueda tomar contacto con el asesor del sector para poder gestionar esa inquietud, ¿vale? Gracias. Esa era la pregunta de Mijail, perdón. Sí, ¿cierto? Sí, Javi. Démosle la palabra a William. Tengo un par de intervenciones más, William y Elizabeth. Entonces, William, adelante, puede habilitar micrófono, por favor. Sí, buenos días. Mire, mi inquietud está en cuanto a que nosotros hicimos el trámite de ajuste a decreto, pero no estaba la programación. Entonces, hay unos productos, hay algunas actividades que, hay un caso, hay una DT y no está programado. Y hay otros productos que no, o los demás productos no tienen esa programación para ver cómo es que lo vamos a ejecutar. En este caso, ¿qué? Porque ya se surgió ese paso previo de actualización a decreto. William, buenos días. La pregunta sería entonces orientada, sí. ¿Me podrías por favor puntualizar la pregunta? Sí. Tenemos dos proyectos, no está la programación, no está la planeación de la ejecución, pero están Sí. actualizados a decreto. Hemos intentado hacer los reportes de avance, pero tenemos ahí unas dificultades precisamente por eso. Vale, ya la entiendo, la entiendo. Sí, vale, muchas gracias. Aquellas actividades que no desagreguen de ET, digamos que se han podido reportar sin digamos, ningún inconveniente. Para aquellas que sí desagreguen de ET, que entiendo es
la situación que manifiestas, sí es necesario culminar primero el ajuste de decreto y segundo la planeación de la ejecución, de manera que esas actividades que dependen de la ET se reflejen en el reporte de avance y ustedes ya puedan hacer ese reporte de información. Pero nosotros ya habíamos hecho el ajuste de decreto. Íbamos a hacer el reporte, pero no deja pasar. Tengo que volver a crear un nuevo proceso de actualización de decreto para hacer esa planeación de la ejecución. ¿O qué hago? No, señor, ahí tendrías que crear la instancia de planear la ejecución, que es diferente a la de ajuste de decreto, son dos instancias distintas. Crear la instancia de planear la ejecución, hacer este ejercicio que revisamos en la capacitación y ya cuando se finalice ese proceso de planear la ejecución, ya esas actividades que dependen de ET deben verse reflejadas en el reporte de avance. Entonces, ahí la gestión que tendrían que hacer es gestionar el proceso de planear la ejecución. Listo, perfecto, gracias. Sí, Bueno, señor, con mucho gusto. muchas gracias. Y finalmente, entonces, por el día de hoy, Elizabeth, bienvenida. Por favor, adelante puedes habilitar micrófono. Gracias, muy buenos días para todos. Sí, mira, mi pregunta es muy concreta y es, necesariamente en aquellos proyectos que no manejen productos y que se desagreguen en EDT, ¿se debe planear la ejecución? Eso es por un lado. Y lo otro es, teniendo en cuenta que sea un proyecto que su horizonte termina en la vigencia 2024, ¿se debe realizar? Hola, Elizabeth, buenos días. Bueno, de la primera pregunta, sí. Sí, si de pronto recuerdan, al inicio de la capacitación mencionaba eso, o más bien de cuando explicaba lo de desagregar ET, y es que la planeación de la ejecución aplica para productos que desagreguen o no en ET. Aplica para, digamos, las actividades en general. Entonces, si lo deben realizar así tengan un proyecto que no tenga ninguna ET, supongamos. Si un proyecto no tiene ninguna ET, igualmente deben hacer la planeación de la ejecución, pero en este caso solo harían la sección de programar actividades. Ok. Y sobre la segunda, ¿la segunda me la recuerdas, por favor? La segunda es si el proyecto termina su horizonte en la vigencia 2024, pues como iría con línea base 0, solamente se programaría la línea base 0. O sea, no iría hasta más allá porque ya el horizonte del proyecto termina en el 2024. Tal cual, como lo acabas de mencionar, exactamente. Recuerden que la línea base 0 y 1 para el primer año es la misma. Entonces, en ese caso tuyo, que el proyecto finaliza este año, solo tendrías que hacer la planeación de la ejecución línea base 0, que se replica para línea base 1. Ok, vale, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias